Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 172. El título de hoy es Ven, Espíritu Santo. Pasar tiempo en la presencia de Dios es la actividad más importante de tu vida. Necesitas la presencia de Dios en tu vida más de lo que necesitas ninguna otra cosa. Pero, ¿dónde encuentras la presencia de Dios? Recuerdo muy bien la primera vez que escuché a alguien hacer una de las oraciones más antiguas de la iglesia. Ven, Espíritu Santo, con una expectativa real de que el Espíritu Santo vendría. Era un domingo por la noche del año 1982. Habíamos tenido un encuentro en la cripta después del servicio vespertino de HTV. Al orar, ven Espíritu Santo, vimos cómo sucedieron unas cosas notables. Vimos a la gente ser llena del Espíritu Santo con manifestaciones físicas similares a aquellas descritas en el libro de los Hechos, cuando habla del día de Pentecostés. Vimos sanaciones físicas extraordinarias que sucedieron al día siguiente cuando alguien oró de nuevo diciendo, ven Espíritu Santo. Dios siempre está presente con su pueblo por medio del Espíritu Santo. Cuando oras, ven Espíritu Santo, estás pidiendo un mayor sentido de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento hubo veces en las que el Espíritu Santo llenó una reunión de personas de manera soberana y espontánea. Hechos 2:2 y 10:44. También hay otras veces en las que los discípulos oraron pidiendo el Espíritu Santo. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Capítulo 4, verso 31. En el pasaje del Antiguo Testamento de hoy, leemos cómo la gloria del Señor había llenado el templo en Primero de Reyes 8:11. Cada uno de los pasajes de hoy nos dice algo acerca de cómo disfrutar la presencia de Dios que viene por medio del Espíritu Santo y nos da poder. El primer texto que vamos a leer hoy lo encontramos en Salmos capítulo 76 del 1 al 12. Vamos a leerlo en la versión PDT. La gente te respeta. Al director con instrumentos de cuerda, canción de Asaf. El pueblo de Judá conoce muy bien a Dios. El pueblo de Israel respeta su nombre. Su templo está en Salem. Su casa está en el monte Sión. Allí destruyó las flechas encendidas, los escudos, las espadas y las armas de guerra. Te mostraste toda tu gloria, que es más grande que las montañas eternas. Esos soldados que se creían tan fuertes quedaron despojados y duermen por última vez. No pudieron levantar ni un dedo. El Dios de Jacob reprendió al enemigo, tanto el jinete como el caballo quedaron paralizados. Dios mío, tú eres terrible, eres temible. ¿Quién puede enfrentarte cuando te enojas? Desde el cielo diste a conocer tu veredicto y la tierra, toda asustada, se quedó en silencio. Cuando decidiste levantarte para hacer lo que es justo y salvar a la gente pobre y oprimida de la tierra, la gente te respeta cuando castigas a los malos. Tú muestras tu furia y los que sobreviven a ella te alabarán en un festival. Háganle promesas al Señor, su Dios, y cúmplanlas. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Dios vence a los grandes líderes del mundo. Los reyes de la tierra le temen. Primer punto, anhelo de estar en la poderosa presencia de Dios. El templo de Jerusalén no era primordialmente un lugar de sacrificio, sino el lugar de la presencia de Dios. El salmista escribe, Dios es conocido en Judá, su nombre es exaltado en Israel. En Salem se halla su santuario, en Sión está su morada. Salem es el antiguo nombre jebuseo para Jerusalén. Sión es una palabra que se usa con frecuencia para referirse a Jerusalén como el punto focal de la presencia de Dios entre su pueblo en el Antiguo Testamento. Este es el lugar de su tienda, donde Él reside, donde Dios mora. Esta es la razón por la que el pueblo de Dios tenía tanta pasión por Jerusalén y particularmente por el pueblo. Anhelaban, al igual que nosotros lo hacemos en nuestro interior, la presencia de Dios. La sorprendente verdad es que por medio de Jesús podemos conocer la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros, su pueblo, donde quiera que estemos. Él mora por ti, Él mora en ti por su espíritu.
Vamos a orar. Amado Señor y Dios eterno, deseo tu presencia dentro de mí. Gracias porque tu morada está con tu pueblo. Te pedimos que nos llenes hoy otra vez con tu Espíritu Santo y hagas tu nombre grande entre nosotros, Señor. Te pedimos tu presencia que more en la iglesia La Luz y que hagas una obra gloriosa con cada uno de nosotros. Vamos a leer el segundo texto que tenemos hoy y está en Hechos capítulo 13 del 42 hasta el capítulo 14, 7. Mientras Pablo y Bernabé se iban, la gente les pidió que regresaran al siguiente día de descanso para que les continuaran enseñando. Después de la reunión, muchos de los judíos y muchos devotos convertidos a la religión judía siguieron a Bernabé y a Pablo, quienes los animaban a seguir confiando en el generoso amor de Dios. Al siguiente día de descanso, casi toda la gente de la ciudad vino a escuchar la palabra del Señor. Cuando los judíos vieron a todos allí, se llenaron de envidia, insultaban a Pablo y se oponían a lo que él decía. Sin embargo, Pablo y Bernabé se atrevieron a hablar y dijeron: era necesario que ustedes conocieran la palabra de Dios primero, pero la han rechazado. Ya que ustedes no se consideran dignos de tener la vida eterna, entonces ahora iremos a los que no son judíos. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. El mensaje del Señor se anunció por toda la región, pero los judíos incitaron a algunas de las mujeres religiosas más importantes y a las autoridades de la ciudad para que se pusieran en contra de Pablo y Bernabé. Los maltrataron y echaron fuera de la ciudad. Entonces Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo que tenían en los pies como señal de protesta y se fueron a la ciudad de Iconio. Los seguidores del Señor en Antioquía estaban muy felices y llenos del Espíritu Santo. Capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio. Como había hecho antes, Pablo y Bernabé fueron a la ciudad de Iconio y entraron en la sinagoga judía, como lo habían hecho en las demás ciudades. Hablaron también que muchos judíos y griegos creyeron, pero algunos judíos no creyeron e hicieron que los que no eran judíos pensaran mal de los hermanos. Entonces Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por bastante tiempo y hablaron con valentía acerca del Señor. Dios respaldaba el mensaje de su generoso amor por medio de las señales milagrosas y maravillas que ellos hacían. En la ciudad, unos estaban de acuerdo con los judíos, pero otros con los apóstoles. Así que toda la ciudad estaba dividida. Algunos judíos, sus autoridades y otros que no eran judíos, trataron de hacerles daño y apedrear a Pablo y a Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, se escaparon a las ciudades licaónicas, de Listra y Derbe y sus alrededores. Allí también continuaron anunciando el mensaje. Segundo punto: llenarse de la poderosa presencia de Dios. Desde el día de Pentecostés, la gracia de Dios que da poder vino sobre su pueblo. En el pasaje de hoy leemos que fueron una vez más llenos del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene ahora el Espíritu Santo morando en él, como lo dice Romanos 8:9. En este pasaje vemos el impacto de la presencia de Dios que colma de poder cuando está lleno del Espíritu Santo. Da efectividad. En Antioquía las masas se reunían para oír la palabra del Señor, dice Hechos 13 del 44 al 45. En Iconio hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Capítulo 14, verso 1. El Señor confirmó su mensaje permitiéndoles hacer señales y prodigios. Esto no significa que todo el mundo de la iglesia disfrutarán de una salud perfecta en esta vida. Más bien, vemos una anticipación del reino de Dios futuro para que el evangelio pueda avanzar y triunfar. Otra forma del impacto del poder de Dios es la oposición. No des por sentado que si Dios está contigo, no encontrarás ninguna oposición significativa. Estos incidentes nos recuerdan que de hecho suele ser lo contrario. El enemigo intenta fomentar oposición y dificultades donde Dios está obrando. En Antioquía, algunas personas se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, por tanto los expulsaron de la región. Versículo 50.
En Iconio, aquellos que se negaron a creer incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos, tramaron maltratarlos y apedrearlos. Versículo 5. Pero otra cosa que produce es gozo. Tu felicidad no depende de lo que te esté ocurriendo. Hay una alegría profunda que vino de la presencia de Dios. En medio de toda la oposición y después de haber sido forzados a abandonar Antioquía, los discípulos fueron a la siguiente ciudad, Iconio, llenos de alegría y del Espíritu Santo. Hechos 13:52. Otra cosa de la que somos llenos cuando viene el Espíritu sobre nosotros es valentía. El Espíritu Santo te dará valentía a pesar de la oposición. En Antioquía, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. En Iconio, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor. Capítulo 14, verso 3. A pesar de la oposición y del complot que estaba en marcha, continuaron anunciando las buenas nuevas. Vamos a orar. Amado Señor, lléname hoy con el Espíritu Santo y con gozo. Ayúdame a hablar tan efectivamente que muchos crean. Ayúdame a no desanimarme por la oposición, los complots o las revueltas. Dame la audacia para hablar valientemente acerca de ti. Te pido que confirmes el mensaje de tu gracia con señales y prodigios milagrosos en medio de la gente. Señor, que cuando prediquemos el Evangelio, sea en grupo o sea individualmente, que el poder de tu Espíritu se mueva sanando en la iglesia, en la afuera, a las personas que les predicamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el tercer texto de hoy y lo encontramos en Primero de Reyes, capítulo 7, desde el versículo 23 hasta el capítulo 8, verso 21. Entonces Hiram hizo de bronce un tanque grande de agua de forma circular. La circunferencia del tanque era de 13 metros y medio y su diámetro era de 4 metros y medio. Tenía una altura de 2.25 metros. Debajo del borde del tanque grande del agua había hileras de calabazas hechas de bronce y formando una sola pieza con el tanque 10 por cada medio metro. El tanque grande de agua descansaba sobre 12 toros mirando hacia afuera. 3 miraban al norte, 3 al oriente, 3 al sur y 3 al occidente. El grosor de las paredes del tanque grande eran de 8 centímetros. Su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de lirio. El tanque grande tenía una capacidad de 44,000 litros. Hiram también hizo 10 plataformas móviles de bronce. Cada una medía 2 metros de largo, 2 metros de ancho y 1 metro de alto. Las plataformas eran unas tablas cuadradas puestas en un armazón. Cada tabla y armazón llevaba figuras de bronce de leones, toros y seres alados. En la parte de arriba y abajo de estas figuras había diseño de flores tallados en bronce. Las plataformas tenían 4 ruedas de bronce con ejes, también de bronce, y en cada esquina de la plataforma había soportes para un tanque de agua. Los soportes tenían diseños de flores tallados en bronce. Había un armazón arriba de cada tanque de agua que se extendía 45 centímetros arriba del tanque de agua. La apertura para cada tanque de agua era de 67 centímetros de diámetro. Debajo del armazón estaban las 4 ruedas que medían 67 centímetros de diámetro. Los ejes y las ruedas formaban una sola pieza con cada plataforma movible. Las ruedas eran como las ruedas de un carruaje y todo lo que estaba en las ruedas era de bronce: los ejes, las orillas, los rayos y cubos. Los 4 soportes estaban en las esquinas de las plataformas y eran de una sola pieza con la plataforma. Una banda de bronce terminaba la plataforma movible en la parte superior y era de una sola pieza con la plataforma. Los lados de cada plataforma movible y el armazón llevaban figuras de seres alados, leones y palmeras talladas en bronce. Estas figuras estaban talladas por todas partes en las plataformas donde había espacio en la superficie de las plataformas movibles. Hiram hizo iguales todas las 10 plataformas de bronce fundido. Hiram también hizo 10 tanques de agua para las 10 plataformas movibles, uno para cada plataforma. Cada tanque de agua medía 2 metros de diámetro y tenía una capacidad de 880 litros. Hiram ubicó 5 de las plataformas al lado sur del templo, las otras 5 al lado norte. Puso el tanque de agua grande en la esquina suroriental del templo. Hiram también hizo calderas, palas y ollas y terminó el trabajo que el rey Salomón quería que le hiciera en el templo del Señor.
Las dos columnas, los dos capiteles redondos que estaban encima de ellas, las dos rejillas que decoraban los capiteles, los 400 granadas en dos filas para cada una de las rejillas que decoraban lo alto de las columnas, las 10 plataformas movibles y los 10 tanques que iban sobre las plataformas, el tanque grande de agua apoyado sobre 12 toros, las ollas de palas y los tazones. Irán hizo de bronce pulido todos estos objetos que el rey Salomón quería para el templo del Señor. Según la orden del rey, todo se hizo fundir en moldes de arcilla cerca del río Jordán en Sucot y Zaretán. Había tantas cosas de bronce que a Salomón no le interesó averiguar el peso total del bronce que usó. Salomón mandó hacer todos los demás objetos que había en el templo del Señor: el altar de oro, la mesa de oro en la que se ofrecía el pan que se consagraba a Dios, los candelabros de oro puro, 5 al lado sur y 5 al lado norte, delante del lugar santísimo, flores, lámparas y tenazas de oro, ollas despabiladeras, tazones, recipientes y útiles para llevar brasas de oro puro, bisagras de oro para las puertas que daban al lugar santísimo y para las del salón principal del templo. Así que el rey Salomón terminó el trabajo que quería hacer para el templo del Señor. Entonces reunió todo lo que su papá David había consagrado, la plata, el oro y los objetos. Llevó todo eso y lo depositó en los tesoros del templo del Señor. Capítulo 8. El cofre del pacto en el templo. Entonces el rey Salomón reunió en Jerusalén a todos los ancianos, líderes de Israel, a los jefes de las tribus y a los líderes de las familias de Israel, para trasladar el cofre del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David, al templo. Así que todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta del mes de Etanim, el del séptimo mes del año. Todos los ancianos líderes de Israel se hicieron presentes y los sacerdotes levantaron el cofre del pacto. Los sacerdotes y los levitas llevaron el cofre del Señor, la carpa de reunión y los artículos sagrados que había en la carpa. El rey Salomón y todos los israelitas reunidos con él para este propósito celebraron el sacrificio de tantas ovejas y ganado ante el cofre del pacto que nadie pudo llevar la cuenta. Entonces los sacerdotes pusieron el cofre del pacto del Señor en su lugar bajo las salas de los seres alados dentro del lugar santísimo en el templo, porque los seres alados estiran sus alas por encima del cofre y de sus travesaños desde arriba. Los travesaños son largos y desde el lugar santo se les ven las puntas sobresaliendo del lugar santísimo. Sin embargo, no se ven desde afuera y están ahí hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del cofre eran las 2 tablas de piedra que Moisés colocó dentro del cofre en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor y no pudieron seguir de pie y continuar su trabajo, porque el templo del Señor se llenó de la gloria del Señor. Entonces Salomón dijo: el Señor hizo el sol para brillar en el cielo, pero habita en una nube oscura. Te he construido un templo maravilloso, un lugar donde habitarás para siempre. El rey entonces se volvió de frente hacia la asamblea de Israel para pronunciar la bendición para todos ellos, los cuales estaban de pie. Dijo así: bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que prometió a mi papá David cuando dijo: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había elegido ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel para construir un templo en mi honor, pero ahora elijo a David para que gobierne a mi pueblo Israel. Mi papá David tenía mucho interés en construir un templo en honor al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo a mi papá David: sé que tú tienes mucho interés en construir un templo en mi honor, y eso es bueno. Pero tú no construirás el templo, sino un hijo que vas a tener. Él será quien construirá el templo donde se me dará honor. Así que el Señor cumplió su promesa y yo he asumido el poder en lugar de mi papá David. Soy el rey de Israel tal como el Señor lo prometió y he construido el templo en honor al Señor Dios de Israel. Hice un lugar en el templo para el cofre dentro del cual está el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados al sacarlos de Egipto. Tercer punto, la poderosa presencia de la gloria de Dios. ¿Por qué razón no querías pasar tiempo con Dios?
Nos pasamos horas en las redes sociales, mirando la televisión o las pantallas de nuestros teléfonos. Como escribe Joyce Meyer, parece que no tenemos ningún problema en invertir nuestro tiempo en ir detrás de aquellas cosas. La verdad es que el diablo nos combate en el área de pasar tiempo con Dios de lo que lo hace en ninguna otra tarea de nuestra vida cristiana. De hecho, Satanás preferiría mucho más que nos involucráramos en todo tipo de actividades religiosas en vez de pasar tiempo con el Señor. Este pasaje nos ayuda a comprender lo increíble que es pasar tiempo en la presencia de Dios, el extraordinario privilegio que está a tu disposición como seguidor de Jesús. Este pasaje del Antiguo Testamento acerca de la construcción del templo físico de Jerusalén, lugar donde Dios morará para siempre, capítulo 8, verso 13, adquiere un significado completamente nuevo cuando lo lees a la luz del Nuevo Testamento. El templo de Jerusalén prefigura la morada de Dios dentro de los corazones de los creyentes en el Nuevo Testamento. El arca de la alianza o arca del pacto representaba en particular la presencia de Dios. El apogeo de este templo, tanto al ser preparado por su uso como en la alabanza de Salomón, era la colocación del arca de la alianza en el mismo. El arca no tenía nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella, o en otras palabras, los 10 mandamientos. Cuando tú, el pueblo de Dios, vives bajo la palabra de Dios, descubres que el Espíritu de Dios acrecienta tu experiencia de la presencia de Dios. Leemos: cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria de Dios había llenado el templo. Cuando oramos, ven Espíritu Santo, estamos orando por un acrecentado sentido de la presencia de Dios entre nosotros. Esto es lo que solemos experimentar cuando hacemos esa oración. Cuando Dios está presente en todas partes, no siempre sentimos su presencia. Seguramente, lo que se describe como un sentido acrecentado de la presencia de Dios es lo que Salomón estaba describiendo cuando dijo: yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre, versículo 13. Puede haber momentos particulares en los que experimentemos la presencia de Dios al estar con los demás, pero también puedes experimentar la presencia de Dios al pasar tiempo a solas con Él. Aunque no tienes que ser legalista con este tema, tener un tiempo regular con Dios ayuda. Al leer la Biblia, hablar con tu Padre en oración, escuchar a veces música cristiana o simplemente quedarte sentado en silencio, comienzas a experimentar la presencia de Dios. De hecho, a veces la oración ven Espíritu Santo puede ser respondida en forma de una paz total, calma y quietud. Alabado sea, Señor, porque así como tu gloria llenó el templo de Salomón, ahora tu gloria llena tu pueblo. Gracias porque todas tus promesas se cumplen en nosotros, como dice segunda de Corintios capítulo 1, verso 20. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Dígale: ven Espíritu Santo, haz que se cumpla tu promesa entre nosotros otra vez hoy. Gracias porque cada vez que oramos, ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y experimentamos un acrecentado sentido de la presencia de Dios entre nosotros. Ayúdame a priorizar mi tiempo y disfrutar tu maravillosa presencia conmigo. Muchas gracias, Señor. Gracias por esa presencia dulce, hermosa, poderosa en nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. La pastora Pipa añade, tomando Hechos 13:50, que dice: pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Es triste que aquellas mujeres temerosas de Dios se vieran atrapadas por los celos y la envidia que sintieron los judíos y se pusieron en contra de Pablo y Bernabé. Hasta la gente de Dios puede recibir influencias nocivas. Necesitamos sabiduría y discernimiento. Así es. Bueno, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.